Horario y comenzamos. Aprovechen para prepararse el mate, algún tecito, lo que ustedes quieran, y en 2 minutitos comenzamos. Bien, en 1 minuto comenzamos. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un momento mágico, excepcional, distinto a todo lo que han experimentado hasta el día de la fecha. Quiero decirles, por supuesto, que independientemente que el viernes pasado tuvimos el primer encuentro, lo cierto es que estaba en la misa y en la procesión haciendo un asado para no más ni menos, o ni más ni menos, que 13 colegas, entre ellos funcionarios, jueces, secretarios, gente muy interesante con la que se charla de temas extremadamente divertidos, sobre todo de derecho, pero que además, por supuesto, me ponía en una situación bastante extraña para poder darles clase y hacer el asado a la vez. Por lo tanto, Gab tomó las riendas y dio la primera clase. En fin, quiero presentarme como corresponde. Mi nombre es Marco Romualdi, yo soy abogado de la casa hace más de 5 años, soy docente de esta universidad, de la Universidad Nacional de la Universidad Católica de La Plata, de la Universidad Abierta Interamericana, soy coordinador académico de las actividades de extensión de la Universidad Católica de La Plata y de la UAI. También soy docente de posgrado, dirijo una revista como subdirector de Derecho Laboral de la provincia de Buenos Aires. Y hay un par de cosas más, además de que me estoy quedando pelado, como ustedes ya se dieron cuenta por la imagen. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que pensar en este momento, lo primero, independientemente que me gustaría que prendan la cámara, pero eso es una cuestión mía, no hace falta, es que todo lo que les acabo de decir no importa. Y si no les importa todo lo que les dije hace 1 minuto, está bien. ¿Por qué? Porque el docente, bien, o la magia del docente no está en toda la trayectoria académica que tiene. Está en cómo le enseña al estudiante, bien, cómo lo acompaña en ese camino de descubrimiento de distintas materias, en este caso la que nos toca a nosotros, muy hermosa, que es el derecho laboral. Piensen que nosotros a lo largo de todos los viernes que van a tener clase conmigo, van a, por supuesto, subirse a un tren mágico que va a ir hasta la estratosfera donde se saluda con el turco, chocan los cinco y vuelve a la tierra, a la realidad, en un momento donde vamos a tener que analizar el derecho, particularmente el laboral, desde una visión trialista, valor, conducta y norma. Ahora bien, ustedes ya vieron algunos temas, particularmente entiendo que principios, fuentes y algunas cuestiones de las relaciones de relación de dependencia. Sin embargo, vamos a hacer un breve repaso de lo que vieron más o menos algunos tintes en el aire y después vamos a comenzar en profundidad con el tema que acontece el día de hoy, que es contrato de trabajo y modalidades contractuales. Esta clase en particular, o mejor dicho, este instituto de modalidades contractuales, va a durar aproximadamente 2, 3 a 4 clases, dependiendo la profundidad que le podamos dar. Soy consciente que son estudiantes de económicas. Bien, hay ciertos términos específicos del mundo jurídico, bien, que voy a tratar de evitar o cambiar palabras para hacerlo fácil de entender, porque para mí el docente que no se hace entender no es un buen docente. De más está decir que en el momento en el que tengan preguntas, dudas o consultas, me las hacen, bien, como les dije el viernes pasado,
Ninguna pregunta es una pregunta fuera de lugar, salvo que no tenga que ver con el tema. Lo que a mí me interesa es que ustedes absorban el concepto de lo que yo voy a hablar y que se animen a participar activamente, justamente porque, como bien había dicho, planteamos un esquema horizontal de clase y lo cierto es que no gestionamos este abuso de poder que muchas veces habrán tenido en alguna otra materia donde el docente, cuando el alumno habla, le dice barbaridades como cómo vas a decir eso, por qué no dejas la facultad, te pones un kiosco, te dedicas a levantar la quiniela, ¿no? Vamos a evitar esas cosas porque la verdad que no es mi estilo, como verán. Soy muy proactivo, soy muy amigable. Soy muy confrontativo cuando hay cosas que no corresponden, pero sí me gusta y me divierte dar clase y por lo tanto me lo tomo de esa manera. El peligro está, honestamente, en que ustedes se empiecen a divertir con los chistes que hago. Si ustedes empiezan a ver que se divierten con mis chistes, preocúpense, saquen turno con el terapeuta y analicen cuál es el problema de fondo a resolver. Bien, comparto pantalla y arrancamos. ¿Alguna pregunta que no tenga que ver con la fecha del parcial hasta ahora? No, Bien, bien, porque esa clarito, sería... profe. ¿Cómo? Clarito, clarito todo. Cristalino, como diría un amigo en una fiesta electrónica con un vaso de agua, pero esa es otra historia. Vamos a arrancar con este tema. Díganme si efectivamente pueden ver el PowerPoint. Sí, 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 se ve. sí se Bien, ve. esta es una clase que yo preparé de posgrado de 3 horas, bien, para abogados. Por supuesto, he modificado algunas cosas para evitar meternos en cuestiones que no corresponden. Primero y principal, cuando nosotros hablamos de un contrato de trabajo, tenemos que tener presente que tiene ciertas características particulares que lo hacen diferente a los contratos civiles. Bien, pero vamos a ir viendo distintas características. Acá en el Power podemos ver, por supuesto, que nos dice que es bilateral, que es no formal, de tracto sucesivo, que es oneroso, que es inalagmático, que tiene un objeto, una dependencia, que es conmutativo, que es personalísimo y tiene carácter alimentario. Vamos a arrancar particularmente por el principio. ¿Por qué piensan ustedes o creen que el contrato es bilateral? Porque es entre dos partes. Muy bien, porque es entre dos partes. Hasta acá, excelente. Yoa, muy bien, 10 conceptual, no aplica para el parcial. Es no formal. ¿Qué quiere decir esto? Que hay libertad de formas para poder celebrar el contrato de trabajo. Yo puedo, por ejemplo, contar esa anécdota que me divierte mucho, en donde Mike va a ver a John en la verdulería y le dice: oye, John, necesito conseguir trabajo, ¿puedo levantar unas cajas? Y Mike le dice: por supuesto, John, no hay ningún problema, levanta las cajas de lunes a viernes, 8 horas y te voy a pagar esto. Listo. Acá estamos, hay contrato de trabajo y con esto se terminó. Y ustedes dirán, pero pará, no le hizo el alta a la FIP, no le hizo el preocupacional. Esa es otra historia. Nosotros hablamos de cuando se formaliza el contrato de trabajo y se formaliza con esta libertad de formas que se puede dar. Se puede dar por WhatsApp, se puede dar en estado de ebriedad a las 2 de la mañana por un intercambio de mail o de Facebook, se puede dar, por supuesto, por señales de humo, se puede dar con señales de señas, se puede formalizar de muchas maneras. Bien, tiene una cuestión de requisitos esenciales que tienen que ver con el consentimiento, pero lo vamos a ver más adelante. Es de tracto sucesivo. Esto quiere decir que va a ser continuado en el tiempo, salvo aquellas modalidades contractuales que van a tener una interrupción en la prestación de servicio, que luego vamos a ver que es una en particular, aunque podríamos llegar a analizar otras si nos queda tiempo. Es oneroso porque el trabajo, por supuesto, que no se presume gratuito y el trabajador cercena su libertad poniendo su fuerza a disposición del otro para obtener una remuneración, bien, que comúnmente se llama salario. Es inalagmático. Esta palabra, dirán, ya empezamos con palabra complicada, pelado, no me digan pelado porque me enojo. Pero en realidad, sinalagmático quiere decir que hay derechos y deberes que son recíprocos entre las partes. Bien, no es que uno tiene derechos y el otro tiene deberes. Tanto trabajador como empleador tienen derechos y deberes que tienen que cumplir y si no los cumplen hay tabla, como diría el barbudo de los Simpson, pero en un aspecto jurídico. Hay un objeto. El objeto tiene que ver con el qué hacer del contrato de trabajo, para qué se lo contrata. Bien, luego vamos a ver a fondo de cómo funciona esto del objeto, si el objeto es lícito, si el objeto es prohibido, qué situaciones hay, qué se puede reclamar, qué no se puede reclamar.
Pero si nosotros pensamos en primera medida que estamos en un país que no tiene trabajo marginal y que por supuesto todos están registrados, ¿dónde podrían ustedes ver el objeto en un contrato de trabajo? Bien, en una relación de trabajo. ¿Dónde ustedes encuentran el objeto si entendemos que es el qué hacer? En las responsabilidades del empleado. Eso que está planteando Pablo es muy interesante, pero tiene que ver con esta cuestión sinalagmática. Acá estamos hablando del qué hacer, para qué se lo contrata al trabajador. ¿Dónde creen ustedes en esta relación de trabajo, bien, que hay un medio de prueba que se utiliza después para algunas cuestiones en particulares, que va a aparecer efectivamente, sigue llegando tarde gente, que va a aparecer este objeto? ¿Dónde piensan ustedes que puede estar? No sé, en el contrato de AFIP, en la alta temprana. Lo dan de alta, está bien, pero ahí no nos dice qué es lo que va a hacer, simplemente se lo da de alta. Ahora, cuando ustedes les dan efectivamente algo, cuando ustedes trabajan, les dan un papel, o puede ser digital hoy porque también es posible, le dan un papel que viene con descuentos, obra social, jubilación y pensión y No, demás. recibo de ¿Ese papel sueldo. cómo se llama? Un recibo de sueldo. Bien, Maximiliano. Muy bien, 10 conceptual. El recibo de sueldo, ¿qué tiene que hace o especifica el objeto de la contratación de aquel trabajador que está prestando servicios? La El remuneración. puesto. Está muy bien, Joa, está la remuneración, pero ¿qué? Repetime, Romina, por favor. El puesto, el nombre del puesto en donde... Cambiemos la palabra, Romina, porque está muy acertado, venís en Panamericana a 2:10 con un BMW, pisteando fantástico, pero estás por entrar de contramano. ¿Cuál es la palabra por ahí correcta, que no tiene que ver con el puesto? Su función. ¿Actividad será? Empieza con C la palabra. El cargo. Cargo. La categoría. Casi. Pero bueno, está muy bien, está muy cerca. La categoría, ¿no? Sí, administrativo A, B, C, al control suprimir. Y efectivamente, conforme la categoría, miramos el convenio colectivo de lo que le corresponde percibir, pero sabemos por esa categoría qué tareas va a hacer. Ahí encontramos rápidamente el objeto del contrato de trabajo, ¿bien? De para qué se lo va a contratar o qué es lo que va a hacer en esa relación de trabajo. Aquí la dependencia vamos a dejarla para el final. Proseguimos con conmutativo, otra palabra que llama la atención, pero que no es otra cosa, en líneas generales, que plantear esta desigualdad en la relación entre trabajador y empleador, bien, en estas facultades jerárquicas que tiene el empleador y que se imponen ante el trabajador que es subsumido ante esta cuestión. Simplemente lo que hace el contrato de trabajo es tratar de equiparar esta situación, por supuesto, con el orden público laboral, pero con ciertas normas que van a de alguna manera proteger a este trabajador, que después en la práctica vamos a ver que por ahí no es tan así, ¿no? Pero vamos a ir viéndolo con tiempo. Es personalísimo. Esto es interesante. Si alguno cursó alguna materia de derecho, ¿qué podría decirme o qué entiende cuando yo le pongo que es personalísimo? No es un tema de Carlitos Balá ni nada. ¿A qué se refiere con personalísimo? Que tiene que ver con la persona, ¿no? Muy bien, tiene que ver con la persona. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Hablando del contrato de trabajo. Que tiene que ver, o sea, como que es parte, el trabajo es parte de la persona, digamos, de la condición de humano. Bueno, y yo voy a agregar a eso, para poder terminar muy bien, Sofía, te felicito, 10 conceptual, que es personalísimo porque no puede un tercero celebrar un contrato de trabajo por mí. Si no soy yo quien celebra el contrato de trabajo, ese contrato de trabajo no es válido. Bien, imagínate, Sofía, que vos te juntás con Liz y le decís, bueno, vamos a contratar al pelado este que da clase para hacer distintas cosas. Yo nunca me enteré. Bien, y de repente me llega una carta documento intimándome a que me apersone un lugar a trabajar, no entiendo nada. Todo eso no funciona, es personalísimo. El contrato de trabajo se tiene que celebrar entre las partes que tienen o que intervienen en dicha relación de trabajo.
Y por supuesto que tiene carácter alimentario porque efectivamente el salario es el sustento que va a sostener, valga la redundancia, a ese grupo familiar o al individuo durante la relación de trabajo. Ahora, ustedes, recuérdenme, vieron Dependencia. Gab se los explicó, ¿verdad? ¿Han tomado nota de lo que explicó Gab de Dependencia? ¿Lo conocen a Jorge Suspenso? El artículo 23. ¿Puede ser? Bien, pensemos lo siguiente, antes de avanzar y darles la respuesta. ¿Qué es esto de la dependencia? ¿Por qué dice que un trabajador es dependiente? Porque claramente tenemos trabajadores que son autónomos, bien, los bien llamados monotributistas, y trabajadores que son dependientes. ¿Por qué se hace hincapié en esto de la dependencia? ¿Qué creen ustedes? Porque está a cargo de alguien, porque alguien está a cargo de él. Muy bien. ¿Y qué palabra se te ocurre que podría ir con eso? Jerarquía. Va. Hay una jerarquía. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa al otro sujeto trabajador? El sujeto trabajador está ¿qué en relación al otro? Subordinado. Excepcional, Maximiliano, está subordinado. Pero para que haya un contrato de trabajo, una relación de trabajo, no alcanza con cualquier tipo de subordinación. Bien, tiene que haber 3 tipos de subordinación que tienen que estar en conjunto para que un juez le diga, sí, acá hay contrato de trabajo, hermanas, hijos, hijas, padrinos, tíos, perros y gatos. ¿Qué 3 tipos de subordinaciones ustedes van a encontrar? Muy fácil, la técnica, la económica y la jurídica. Vamos a ir viendo una por una rápidamente y después continuamos porque esto entiendo que ya lo han visto. Dependencia técnica. Fíjense que dice que es la sujeción del trabajador al poder de organización del empleador. Bien, yo necesito, por ejemplo, una persona que me haga soporte de software en mi empresa y contrato a un servicio para que Mike venga a hacer el soporte. Entonces, yo lo contrato y le digo, vos, Mike, vas a hacer el soporte de las máquinas, red, seguridad y todo lo que tenga que ver con eso que yo no entiendo. Y Mike dice, ok, McKay. Bien, hasta acá, si yo me pongo a pensarlo, no tiene mucho tinte a relación de trabajo, no tiene mucho tinte a que hay un contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque las locaciones de servicio tranquilamente se pueden encuadrar dentro de esta dependencia técnica. Imagínense que si yo tengo que resolver un litigio y me tengo que asesorar, lo que yo hago es contratar servicios de un abogado. Y no por ello, efectivamente, voy a tener un contrato de trabajo. Si yo tengo que llamar a un gasista porque el calefón explotó, porque estaba desde la época en que Perón había asumido su primer mandato, bueno, y lo que yo voy a celebrar con el gasista no es un contrato de trabajo, es una locación de servicios por esos servicios que él me va a prestar. Bien, yo lo contrato para que haga determinada cosa. Después, en su ciencia, su expertise, su oficio, él las hará dentro de todo como crea conveniente, salvo que le haga yo alguna indicación en general. Pero hasta acá, claramente no vemos que haya un contrato de trabajo. Después tenemos la dependencia jurídica. La dependencia jurídica ya me tira algunos tintes para pensar, analizar, que no son suficientes, pero sí son muy interesantes. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice, sometimiento que tiene el trabajador por parte del empleador a través del poder disciplinario que este último tiene. El poder disciplinario, bien, es una facultad jerárquica que tiene el empleador a través de un poder por el cual, si el trabajador incumple con sus obligaciones, él va a poder sancionarlo para corregir la inconducta, no para despedirlo y terminar el contrato de trabajo, porque iría en contravención con lo dispuesto con el artículo 10, que es el principio de continuidad. Acá lo que estamos diciendo simplemente es que hay un sometimiento. Recuerden que yo les había planteado que el trabajador cercena su libertad efectivamente para poner su fuerza de trabajo a disposición del otro. Pero vamos a pensar lo siguiente. Si tiene poder disciplinario, entonces tenemos que pensar cómo lo va a aplicar. Y ustedes seguramente lo primero que van a pensar es que hay sanciones, que hay llamados de atención, que hay apercibimientos, bien, estas cuestiones que son habituales. Ahora,
Si yo aplico una sanción conforme lo que dispone la ley con el procedimiento correspondiente, estaría reconociendo el contrato de trabajo y después habría que analizarlo, pero yo estoy convencido que el juez va a decir que hay contrato de trabajo por cómo va a estar configurado. Pero si yo estoy en una locación de servicios, piensen que efectivamente yo, por ejemplo, al abogado, ¿qué sanción le puedo imponer por el trabajo que hace de asesoramiento? Salvo que le diga, mirá, no me gusta cómo trabajás, terminamos acá y busco otro abogado. Pero, ¿qué sanción le puedo poner? Hasta ahí parecería que no le puedo poner ninguna sanción. Y sin embargo, hay muchas relaciones de trabajo encubiertas, obviamente con fraude ante la ley, que nos plantean, mientras mis perros, si los escuchan, se vuelven locos porque están poseídos, fui a la iglesia y no hay solución. El exorcista me dijo que no podía resolver el problema. Piensen en el caso de un médico que trabaja, por ejemplo, en la cooperativa San Martín, porque yo soy de San Martín, que atiende a un montón de pacientes, le pagan esta locación de servicios por las cuestiones que hace, y esta cooperativa no quiere reconocer la relación de trabajo, pero sí lo quiere sancionar porque hay ciertas cosas de ese médico que no le gustan. ¿Cómo podría plantearse esta cooperativa alguna idea para sancionarlo de forma encubierta y corregir una inconducta de algo que quieren que este médico modifique? Pensémoslo. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría encubierto hacerse? Perdón, ¿puedes repetir el caso, por favor? Mi caso es muy sencillo. Yo tengo un médico que trabaja en una cooperativa, locación de servicios, factura todos los meses, pero estoy encubriendo una relación de trabajo porque yo estoy aplicando sanciones disciplinarias encubiertas. ¿Qué tipo de sanción ustedes creen que yo podría aplicar si soy un empresario malévolo con la virome que echa fuego y quiero corregir una inconducta del trabajador? ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría hacer esta cooperativa? Una carta documento, pero no sé si es encubierto. Y una carta documento, estoy, digamos, además de que cuando es recepticia tiene carácter de instrumento público, que esa es otra historia, estaría quizá reconociendo la relación de trabajo. Podría ser otra cosa, un poco más nefasta, un poco más oscura, un poco más siniestra. Yo sé que son todas personas, seres de luz, que no pueden pensar en la oscuridad, pero vamos hacia el camino de Batman y pensemos un poco qué podríamos hacer. Derivarlo. ¿No le pagas más? Si no le pago más, podría tener un problema con el tema efectivo de la prestación de servicios. Simplemente ese trabajador no trabaja más y yo estoy terminando la relación. Pero yo no quiero hacer eso. Yo simplemente quiero que corrija una inconducta. ¿Qué me decías, Pablo? Derivarlo a la oficina más fría que haya. Bueno, esa es una actitud muy interesante que podemos analizar, que vamos a ver cuando veamos medios de prueba y discriminación. Vamos a ver específicamente cómo funciona el móvil, el convenio 190 de la OIT, que está ratificado y tiene plena vigencia. Pero pensémoslo más fácil. ¿Cómo lo puedo perjudicar con algo que había dicho Sofía recientemente, pero sin ser tan brutal con un quiebre de decirle no le pago ¿Bajarle el más? sueldo? Claro, pero como no tiene sueldo, ¿qué es lo que le estás bajando entonces? Digamos, el precio de su servicio, una cosa así. Bien, entonces, si yo todos los meses como médico estoy facturando 200 lucas, de repente voy a hacerle la factura y le voy a decir, bueno, Carlín, 200, ¿no? No, 150. Le voy a decir, ¡ey! Me estás cagando 50 lucas. Le voy a decir, yo te dije que vos tenías que hacer tal cosa, vos no cumplís, hacés lo que querés, facturás 150. Y el tipo está hasta la mano, porque si no, no le reciben la factura y se terminó, no le pagan nada. 150 o nada. Quieran o no, en esta situación hay una sanción, bien, que va en contra de un principio del derecho de trabajo que se está aplicando, que es reducirle su salario encubierto modificándole la facturación. Por ejemplo, este sería un punto 1. Interesante también analizar que
si este médico tiene exclusividad y va facturando todos los meses el mismo monto, un mes que facturó menos llama poderosamente la atención. Por lo tanto, por ahí la cooperativa, si habló con el señor Burns y tiene un buen equipo de abogados, puede ser más macabra todavía. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué se les ocurre? Podría ser Ariel muy bien. Vamos a suponer este caso. Yo le digo al trabajador, a este médico, le digo, bueno, tenés que hacer tal cosa. No hago minga, dice. Y yo le digo, ah, sí, bueno, anda olvidándote de tus vacaciones. Y el tipo de repente ya no tiene vacaciones. Claro, no va a figurar que el empleador le otorga vacaciones o que él se va a tomar notificando vacaciones porque entra en un problema y él no quiere quedarse sin trabajo. Pero la cooperativa le va a decir, te perdiste las vacaciones. O hace más horas. Sí, o no te pago horas extras, ¿no? Claro, hace más horas, vas a facturar lo mismo, pero vas a hacer más horas. ¿Se entiende? Hay una situación muy violenta hacia este sujeto en donde yo, dependiendo en la posición que me ponga, puedo ser bastante oscuro. Ahora, si yo voy al cuadrado y que está el contrato de trabajo celebrado como corresponde, está dado de alta y está todo bien, yo para aplicarle una sanción voy a seguir un procedimiento específico que eso después va a derivar en consecuencias que pueden ser la extinción del contrato de trabajo por justa causa o un despido indirecto, que vamos a ver más adelante, pero para ir adelantando cosas. Dependencia económica, una de las dependencias más importantes. Esta subordinación, en principio, es la contraprestación onerosa que recibe el trabajador en concepto de remuneración, bien comúnmente llamado salario. Cuando veamos la parte de liquidaciones, se van a dar cuenta que no es que es un bodrio. Es interesante plantearnos con el convenio 95 de la OIT y alguna jurisprudencia actual si dichos conceptos que no son remunerativos podrían conformar una base de cálculo para plantear cuánto es lo que se le tiene que pagar al trabajador por un 245, que es indemnización por antigüedad, entre otras cosas. Pero hasta acá simplemente planteamos que es la remuneración que recibe el trabajador por poner su fuerza de trabajo a disposición, no por el trabajo efectivamente prestado, sino por el solo mero de poner su fuerza de trabajo a disposición. Bien, esta es la regla general. Ahora bien, este trabajador lo que no va a poder hacer es percibir los frutos o el producto que genera bien por el trabajo que presta. Si el médico en realidad, por todo lo que hizo en el consultorio, le generó ingresos de 2, 3, 4, 5 millones a la cooperativa, él simplemente va a facturar 200.000. No va a percibir nada de todo eso que él produjo con su ciencia. Y además, agregado a esto, un amigo mío con el que nunca hablé, nunca lo vi, ni sé quién es, decía que también la dependencia económica tiene que ver con la inserción del sujeto dentro del ámbito o estructura empresarial del sujeto empleador. Bien, que hoy está bastante trastocada de los lineamientos generales. El médico que trabaja en la cooperativa, que trabaja en las instalaciones de ese lugar, que atiende con los elementos de ese lugar, que se viste con el ambo que dice cooperativa y el nombre del muñeco. Todo eso nos da indicios de que efectivamente hay una relación de trabajo. Pero para que un juez se siente y diga, hay contrato de trabajo, hay relación de trabajo, la regla general indica que tienen que existir estos 3 tipos de subordinaciones. Si no, lo más probable es que las rechacen la demanda. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Cristalinos o hay alguna duda? Veo que no. Prosigo. Requisitos esenciales del contrato de trabajo. Esto es muy interesante porque independientemente de las características, nosotros tenemos que tener presente que hay 4 requisitos esenciales dentro del contrato de trabajo, que son el objeto, la capacidad,
el consentimiento y la forma. Y ustedes pensarán en su cabeza, pelado, estás borracho, si me dijiste que era no formal, ¿cómo va a ser un requisito la forma? Ya vamos a ver a qué se refiere esto. No estoy borracho ahora, así que tranquilos que venimos bien. Vamos con lo primero, el objeto. El objeto, bien, como ya dijimos, es el para qué se lo contrata, pero tiene una cierta cantidad de particularidades. Vamos al artículo que nos dice, el 37, dentro del principio general, ¿a qué nos referimos? Nos dice, el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. Ya ahí tenemos un tip importante. Prosigue el artículo y nos dice, en este último caso, será conforme a la categoría profesional del trabajador si la hubiese tenido en consideración el tiempo de celebración del contrato o el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevén los estatutos y convenios colectivos de trabajo. Ojo, porque los que están fuera de convenio por ahí sienten chocante este artículo. Después se puede aplicar por analogía de acuerdo al convenio que se podría aplicar en la empresa conforme la actividad. Hay otras cositas interesantes para analizar, pero no nos vamos a complicar ahora porque lo complicado viene después. Ahora quiero ser muy básico. Bien, básico letal, como la película. Lo importante que está resaltado es que el objeto tiene que ser posible, determinado, determinable y por sobre todas las cosas lícito. Yo no puedo contratar a alguien para que vuele alrededor del obelisco. Bien, porque no puede realizar efectivamente esas tareas y por ello no es un objeto de contrato de trabajo válido. Ahora, cuando hablamos de objeto ilícito, no estamos hablando de cuestiones muy extrañas, pero sí plantearnos de que ese objeto va en contra de la moral y de las buenas costumbres. Y ustedes dirán, pero muñeco, ¿qué es esto de ir en contra de la moral y de las buenas costumbres? Bueno, si yo contrato a alguien para que reviente llantas en San Miguel de lunes a viernes de 7 a 18, tengo un objeto ilícito. Si yo contrato a alguien para que venda fafafa en Don Torcuato de lunes a viernes de 9 a 18, es un objeto ilícito. Si yo contrato a alguien para que baile con poca ropa en Sunset, los que iban a Sunset entiendan de lo que hablo, probablemente sea un objeto ilícito, salvo que efectivamente de las ordenanzas municipales o los reglamentos de policía se consintiera. Por ese último caso podría no ser un objeto ilícito. El tema, esta pregunta siempre de parcial, hago muchas preguntas de parcial, pero esta es muy divertida. Cuando yo les planteo qué efectos jurídicos genera el objeto ilícito, porque piensen en su cabeza lo siguiente. Imagínense que yo voy a tribunales, presento la demanda y le digo al demandado, bien, en mi demanda, que omitió pagarme los salarios de 3 meses por mi trabajo que correspondía en pinchar llantas en San Martín. ¿Qué creen que va a pasar con eso? No va a prosperar, No va a prosperar. ¿Y por qué no va a prosperar? porque el objeto del trabajo era un hecho ilícito. Era un objeto ilícito. Pero, Ujú. ¿qué entonces, para que lo terminemos de redondear, qué efecto jurídico tiene el objeto ilícito? Nulo. No tiene ningún efecto jurídico. Por eso no hay nada que yo pueda reclamar cuando el objeto es ilícito. Bien, esa es la principal cuestión del objeto ilícito. Ahora, si yo me voy al objeto, fíjense que yo les pongo ahí en el Power, no quería adelantarle la respuesta para divertirnos un rato, que el contrato de objeto ilícito no produce consecuencias entre las partes que deriven de esta ley. Se terminó. Lo dice el artículo, no hay nada más que hablar. Y además cae de maduro con el ejemplo absurdo que les acabo de decir. Pero pensemos, por ejemplo, en la parte que tiene que ver con el objeto prohibido. Apalala, ¿qué es esto del objeto prohibido o qué quiso hacer el legislador? Habría que analizar los antecedentes parlamentarios para plantearnos el objeto prohibido. Y acá yo voy a darles el caso
más común, y ahí lo van a entender, que tiene que ver con la prohibición del trabajo de menores que impone la 20744. Bien, que ciertas personas de cierta edad no pueden realizar o formalizar contrato de trabajo o prestar servicios para una empresa. Este sería un objeto prohibido. Pero ¿cuál es la gran diferencia con el objeto ilícito? Que el objeto prohibido sí me genera efectos jurídicos, porque aquel menor va a devengar un salario que va a reclamar al momento en el que el empleador quiere extinguir el contrato de trabajo. Lo que va a querer hacer el empleador es decirle, te opongo defensa, una excepción, bien de nulidad, por objeto prohibido. ¿Y qué le va a decir el juez? Minga, porque el objeto prohibido no es oponible al trabajador y en consecuencia le van a hacer lugar a la demanda, además de otras cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Se entiende esta cuestión del objeto prohibido? Yo entiendo que sí. Ahora, el objeto prohibido puede ser parcialmente prohibido. Entonces, vuelvo con el artículo 10, el principio de continuidad. Lo que tienen que hacer las partes es intentar a toda costa modificar las condiciones que en este caso sean de objeto prohibido para continuar la consecución del vínculo laboral y continuar con el trabajo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces? Por ejemplo, si el menor está trabajando en una jornada nocturna que está prohibido. Bueno, se la cambiamos a la diurna. Hacemos esta modificación para cambiar el objeto prohibido y que ahora sea un objeto lícito. Bien, y ahí ya evitamos el problema. Lo cierto es que si no se puede modificar el objeto prohibido, sí efectivamente se va a tener que extinguir ese contrato de trabajo. ¿Vamos bien? Porque yo voy a 2.20 y 2.20 es poco. Sí, vamos bien. El contrato de trabajo, cuando hablamos de la forma, bien, lo primero que se me viene a la cabeza es el Tetris porque lo jugaba de chico, pero no tiene nada que ver. La forma se analiza de la siguiente manera. El artículo 48 de la 20744 establece que las partes tienen libertad, como bien dice ahí, sobre las formas en las que van a celebrar el contrato, salvo, por supuesto, lo que dispongan las leyes, convenios colectivos o casos particulares. Esa es la regla general. Yo tengo una libertad de forma para celebrar el contrato de trabajo, pero como toda regla general, yo tengo una excepción, que son distintas modalidades contractuales. Bien, si Dios quiere y nos ayuda con el tiempo, algo vamos a ver ahora. Por ejemplo, contrato a plazo fijo y contrato eventual, ¿no? Que ustedes lo deben haber reescuchado hasta el hartazgo. Son modalidades contractuales de excepción que tienen una forma en específico y que la ausencia de esta forma trae una consecuencia. Bien. Obviamente que la nulidad de forma no es oponible al trabajador, como el objeto prohibido tampoco es oponible al trabajador. Bien, no puede el empleador en un contrato a plazo fijo decirme cuando yo le hago reclamo que no era un indeterminado continuo y que además efectivamente planteo la nulidad del contrato por la forma. No es oponible al trabajador. Bien, y además esto va a afectar al empleador de una manera casi terminante. Bien. Profe, ¿te puedo interrumpir? ¿Dónde está el profe? No lo veo. Decime, Florencia. Disculpa. ¿Podrías repetir? Dijiste las excepciones eran contrato a plazo fijo y ¿cuál más? Por ejemplo, contrato a plazo fijo y contrato eventual. Que Gracias. nada tiene que ver en principio con el contrato con empresa de servicios eventuales, que es una situación triangular que funciona diferente y que nada tiene que ver con las agencias. Vamos por partes, como decía el destripador. Ya igual se van a ir generando dudas, pero a medida que avancemos en la clase se van a resolver. Bueno, capacidad. Esto es muy interesante porque la capacidad se plantea de dos maneras, o de derecho o de ejercicio. Quiero dejar en claro que cuando hablamos de la capacidad de derecho, es esta aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos. No voy a entrar en esta discusión porque no tiene que ver con el derecho laboral, el tema del aborto y si un feto tiene o no derechos y demás cuestiones que no van al tema, y yo no voy a invertir tiempo en esto porque hay otras cosas que sí tenemos que ver. Pero piensen que en principio todos
somos titulares de derechos y deberes jurídicos. Ahora, no todos tenemos la capacidad de ejercicio, porque fíjense que en la definición muy bien lo analizamos con esta aptitud de las personas para ejercer por sí mismas los actos de la vida civil. ¿Quiénes no pueden ejercer por sí mismos los actos de la vida civil? ¿Quién se les ocurre? Los menores de edad. Muy bien, los menores. ¿Por qué? ¿Quién tiene el menor que lo representa? Sus padres o algún titular que esté a cargo. Claro, el representante legal, que efectivamente en la mayoría de los casos son los padres. ¿Y quién más, por ejemplo? Las personas discapacitadas, puede ser, las que... Los incapaces, muy bien el Pues- chat, muy bien Romina, los incapaces. ¿Qué tienen los incapaces generalmente? ¿Un qué? Un curador, un tutor, bien, que se los tienen que asignar para que puedan velar por los intereses de esta persona, porque por sí misma no puede realizar determinados actos. Continuamos. Hasta el power acá. Bien. Ahora, esto es muy interesante porque el 189, que si bien cuando nosotros veamos jornada vamos a analizarlo quizá en profundidad o con la profundidad que corresponde, el 189 me dice que los menores, bien, que comienzan con 16 años y no llegan a 18 pueden celebrar contratos de trabajo. Ahora bien, ojo que tienen que tener una autorización expresa o tácita por parte de sus representantes, que puede ser de la siguiente manera. Expresa, la persona, el representante va y dice, sí, que trabaje, que se gane su sueldo, que no lo aguanto más en casa, todo el día streameando, no gana plata, no gana dólares, no tiene seguidores, que vaya y trabaja en el Mac. Fantástico. Puede no decir nada, bien, entonces se entiende que efectivamente está consintiendo, o puede ser presumida por la ley ante dos situaciones que tienen que ver con la emancipación. La emancipación hace que el sujeto tenga plena capacidad de ejercicio. ¿Qué es esto de la emancipación? Es esta separación de los representantes legales que se origina de dos maneras. La primera, con el matrimonio. Obviamente que a esta altura de la vida y conforme el contexto cultural que nosotros tenemos, es raro ver que una persona de 16 años se case. ¿Puede pasar? Sí. Si pasa, se emancipa automáticamente con el acto que le da origen al matrimonio. Ahora bien, puede darse que el menor está en una situación de riesgo, que efectivamente el padre es un alcohólico, una persona muy agresiva, que le pega con el cinto, que lo corre por todos lados, que está quemado con cigarrillos, y por supuesto el tío que lo quiere y quiere tratar de ayudarlo, pero también le tiene miedo al hermano, lo que le indica es con un asesoramiento que pueda iniciar el trámite correspondiente de emancipación para que este menor pueda obtener toda plena capacidad de ejercicio a través del órgano administrativo competente, bien que declara esta emancipación y al que él pueda tomar las decisiones correspondientes a la relación que quiera tener conforme su proyecto de vida. Bien, pero son dos tipos de casos de emancipación, uno matrimonio y otro por orden del órgano administrativo competente. ¿Estamos hasta acá? Bien, de 16 hasta llegar a los 18. El objeto prohibido, por ejemplo, si tenemos un objeto parcial, que es que el menor está haciendo una jornada nocturna o ese menor no puede hacer actividades penosas e insalubres, bien, o peligrosas, se puede subsanar por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque si llega a 18 años, obtiene esta plena capacidad de ejercicio y en consecuencia esta parte parcial se subsanó automáticamente. Bien, ahora prosigamos con el 189 bis, porque nos puede suceder que, digamos, ¿puede un menor de 16 años trabajar? Sí, pero ojo, que hay una serie de requisitos muy puntuales. Con esta pregunta, por ejemplo, no es que quise bochar a una persona, sino que estaba tomando un examen, la persona, el estudiante sabía muchísimo, se nota que estaba preparado, y quise pincharlo un poquito y le tiré el 189 bis y me lo contestó excepcional, así que simplemente le di la mano y le dije, está recibido,
y se fue recibido. Pero el 189 bis nos plantea que los menores que tienen 14 años, bien, desde el primer día que tienen 14 años hasta los 16, pueden celebrar contrato de trabajo bajo ciertas condiciones, que son una jornada de 3 horas, bien, las jornadas semanales no pueden superar las 15, no pueden ser tareas penosas, peligrosas, insalubres, tiene que cumplir con la asistencia escolar, la empresa tiene que ser efectivamente de la familia, pero no de cualquier familiar, sino particularmente de aquel representante legal, en líneas generales siempre son los padres, bien, y tiene que obtener esta orden administrativa laboral dependiendo de la jurisdicción que sea competente. No es algo que sale al tole tole, venga y venga, truco, retruco, vaya a trabajar. No. Esto efectivamente es para evitar que el padre saca el cinto y le diga, ahora te vas a curtir con mi empresa y vas a aprender lo que es trabajar y demás. Se trata de evitar esto. Lo cierto es que la realidad supera la ficción y si nosotros nos ponemos a pensar en muchas situaciones que exceden o que no cumplen con lo dispuesto por el 189 bis, nos estaríamos empezando a pensar que quizá la legislación es muy protectoria, pero en la realidad no se cumple. Entonces, siempre la realidad supera la ficción y vamos a empezar a ver casos muy groseros donde decimos, pero ¿qué pasó acá? Tiene que ver un poco, cada uno se va haciendo una idea, no solo por su historia de vida, sino por las cosas que ve en la realidad. A mí me encanta dar clase en este horario, no solo porque sepa que es la mejor comisión que hay, sino porque particularmente la mayoría de ustedes trabaja. Y para mí la gente que trabaja y que invierte su tiempo después de trabajar en capacitarse, obtener un título de grado y querer aprender y adquirir conocimiento es muy loable. Habla muy bien de ustedes. Por supuesto están cansados, por supuesto después de unos años se les va a caer el pelo como a mí, pero el esfuerzo que hacen yo lo entiendo y lo valoro muchísimo. Por eso a veces exijo un poquito más y me divierto porque me parece que da para profundizar en algunas cosas. Entonces, sigamos con esto. Consentimiento. Termina en 13 minutos, estamos bien. El consentimiento en el contrato, en la 20744, está medio explicado, no digo un desastre, pero le faltan muchas cosas y tenemos que después irnos al Código Civil para entender de qué se habla o a qué se está refiriendo. Algunos tips igual nos tira, tipo historia de IG, de cómo podés arreglar el mueble. Bueno, una cosa parecida hace la LST. Nos fijamos en el 45 que dice, el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo dirigidas a la otra y aceptadas por esta, se trate de ausentes o presentes. Ok, ¿qué es una propuesta hecha? Que alguien me define una propuesta, porque claramente si yo me pongo a pensar cómo se configura esta propuesta, puede tener alguna interpretación que puede terminar siendo perjudicial. Entonces ya acá tenemos el primer problema. Es bastante ambiguo. Después de que dice que es presentes o entre ausentes, ustedes pueden hacerlo se lo pueden celebrar el contrato, pueden darse un consentimiento por WhatsApp, por mail. Como ya vimos, hay libertad de formas para hacerlo, por señales de humo, haciendo el YMCA del tema ese ícono de alguna época que no recuerdo, pero hasta ahí el 45 me dice esto. El 46 me agrega y me dice, bastará a los fines de la expresión del consentimiento, como diciéndome, bueno, te doy un plus porque me quedé corto, me quedé cortina de efectivo, el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, o sea, del para qué se lo va a contratar. ¿Bien? Por supuesto que cuando yo le estoy diciendo para qué se lo va a contratar, si yo me remito específicamente a lo que dice el 46, ya le digo para qué se lo va a contratar y ya está, ya hay contrato de trabajo, bueno. Podríamos decir que sí, pero no. Ahora vamos a ver por qué. Después el artículo sigue y hace bla, 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 estatutos profesionales, convención colectiva y toda la historia que a mí no me interesa, después lo leen. El consentimiento, para poder hacerlo bien y entenderlo, y hacer esta propuesta clara y manifiesta hacia el otro, tiene que ver con esto, con la oferta y con la aceptación.
En el Código Civil y Comercial, la oferta se establece, no me pregunten el código porque el artículo no me lo acuerdo. La oferta dice que es una promesa dirigida a una persona determinada, esto es muy importante, subrayar determinada, sobre un contrato preciso. Es claro que hay una declaración unilateral del sujeto A, que va a ser el empleador, hacia el sujeto B, que es el trabajador, donde le va a hacer una promesa, le va a decir bien algo en particular. Ahora, esto que le va a decir va a producir el efecto jurídico de que aquel que recibe la oferta va a estar facultado a aceptar dicha oferta o a rechazarla. O puede también, cosa que es muy rara, contrarrestar la oferta. Imagínense que en un contrato de trabajo promedio están buscando un operario. Yo voy a la entrevista, me hacen la oferta y me dicen, usted va a ganar 80.000 pesos y en negro. Y el futuro operario le va a decir, ajá, momento, yo quiero ganar conforme lo que dice el convenio colectivo de la actividad, que me pague 200.000 pesos por mes y que además me ponga en blanco. Esa es mi contraoferta. ¿Y qué le va a decir el empleador? Más fanculo, le va a decir, si está no. Es claro, no hay una capacidad del sujeto trabajador de poder negociar este contrato de trabajo. Ahora, si yo soy una persona que ha trabajado, por ejemplo, como director en distintas compañías de carácter internacional, como puede ser Telefónica, o como puede ser YPF, o como puede ser Telecom, y yo tengo una capacidad extraordinaria y la gente me busca a mí porque me necesita a mí, porque soy una figura que tiene relaciones y que está en otro establishment, bueno, es probable que me sienta a negociar y que las condiciones puedan ser, digamos, más palpables para aquel trabajador que quiere trabajar que lo buscan para que trabaje como gerente. Hay otro feeling ahí. Pero son casos, digamos, excepcionales. Abajo de aquel gerente general hay 500 empleados que no pueden tener esa opción, bien, porque si hacen una contraoferta, se quedan sin la posibilidad de obtener este salario de carácter alimentario. Ahora bien, yo le hago la oferta, pero me arrepentí. Yo, por ejemplo, lo veo a Yundi y después de que le hice la oferta, no me gustan los auriculares que usa, porque no son Logitech, por ejemplo. No sé de qué marca son, pero vamos a suponer que no son de Logitech. Entonces, digo, no quiero que trabaje, no quiero que trabaje conmigo, quiero rechazarla, le rechazo la oferta. ¿Hasta qué momento tengo yo para retractarme de esa oferta? Solamente hasta que el trabajador acepte. Una vez que el trabajador aceptó, ya no puedo retractarme. Soné. Ojo con esto, porque hay una situación en particular que difiere de la posibilidad de retractación, es muy importante. En el caso en el que yo le pongo una fecha límite para aceptar o rechazar la oferta, hasta que no termine ese plazo, yo no puedo retractarme. Por ejemplo, si yo le hago la oferta y le digo, tenés hasta el viernes que viene a las 18 horas por el sí o por el no. Durante ese lapso, hasta el viernes que viene a las 18 horas, yo no me puedo retractar. Pasa ese tiempo y ahí sí me puedo retractar si es que el trabajador no aceptó. ¿Alguien va a hacer alguna pregunta de esto? No, proseguimos. Sí, dale, Maximiliano, adelante. Y, por ejemplo, si yo se lo digo de palabra, no queda registrado en ningún lugar, ¿cómo, igual hay fecha límite o no? Acordate que la formalización o la celebración del contrato de trabajo tiene libertad de formas. Entonces yo puedo hacerlo de cualquier manera. La oferta la puedo hacer verbal o la puedo hacer escrita. El problema radica en una cuestión de prueba al momento en el que vos tengas algún litigio y tengas que encontrar herramientas o documentación necesaria para poder acreditar ese hecho, bien, porque quien alega tiene que probar, el famoso onus probandi, bien que en el derecho de trabajo, yo odio los términos en latín, pero no importa, el onus probandi es quien alega, quien afirma un hecho tiene que probarlo. Hay presunciones y cargas dinámicas de la prueba que modifican este principio del onus probandi, pero obviamente que si yo lo hago de palabra, no tengo testigos alrededor y sí, se me va a hacer muy difícil acreditar la afirmación que yo realizo
en una demanda o en una contestación. Lo más probable, si vos querés tener algo que te permita quizá después producir alguna prueba, te diría por mail, te diría por escrito. Bien, no te diría por WhatsApp por otras cuestiones cuando lo veamos en el momento correspondiente, pero sí tendrías algo como para sostenerte un poquito más. ¿Bien? Yes. Proseguimos. ¿Qué es la aceptación? Espérenme un segundo. ¿Qué dice esta gente? Bueno, nada, estoy dando clase y llegan los mensajes, se nota que es viernes. La gente quiere divertirse, no estar en una clase. Entonces, ¿qué es la aceptación? La aceptación es esta declaración de voluntad que emite el destinatario, que va a ser el trabajador, de la oferta y se dirige al oferente, bien, mediante la cual comunica su conformidad en los términos de la oferta. Yo no puedo entender que hay aceptación si yo no le digo nada, me levanto de la mesa donde me entrevistaron, le orino una planta a mi futuro empleador, me voy a mi casa y a mi pareja le digo, voy a aceptar el trabajo que me dio mi empleador. ¿Y se lo dijiste? No, pero yo creo que entendió que acepté. No, pero se lo tenés que decir, porque si no se lo decís, no hay aceptación. Entonces, después de que le orinó la planta en la oficina, rápidamente le va a retractar la oferta, el oferente. ¿Se entiende? Esto es un absurdo, pero piensen y pongan el ejemplo que ustedes quieran. Bien, ojo, porque el silencio, efectivamente, es una presunción contraria al empleador, nunca al trabajador. Y si puede haber, si existiese un reclamo, el empleador está en peores condiciones para probar el extremo que quiere afirmar en la contestación. Entonces, un poco también a lo que planteaba Maximiliano, que el aporte estuvo buenísimo, siempre que ustedes quieren hacer alguna gestión, tengan quizá elementos que le permitan acreditar esos extremos para evitar un problema futuro. Ojo, que esto es muy de laboratorio. Nadie se pone a analizar la oferta y la retractación para ver en ese momento si se genera un perjuicio. Esto, como es del Código Civil y Comercial, se está planteando dentro de la pérdida de chance o los daños que pueda ocasionar que después le retracten la oferta si aquel sujeto tenía un convenio multilateral con distintas empresas comercial e internacional, que el hecho de que no aceptó ese contrato porque quería aceptar lo que le ofreció Mike le generó esta pérdida de chance. Pero es una cosa más de civil. Acá en lo laboral te dicen, querés trabajar y vos te van a decir, sí, no, déjame que lo pienso. Y si te dice, déjame que lo pienso, minga, le decís, no, decime, sí o no, déjame que lo pienso, nada. Bien, porque si te dice, déjame que lo pienso, bueno, entonces la oferta, te rechazo me retracto de la oferta, listo, puede ir en paz, ya está. ¿Se entiende? Estamos a 2 minutos conforme lo que dice el maravilloso Google Meet, que a mí me encanta, salvo por algunas cuestiones en particular. Aprovecho para decirles que a mí no me molesta que me graben en las clases. Creo que verme de vuelta en la clase va a ser un bodrio. Otra vez verme la cara es un garrón. Pero si ustedes quieren grabarme porque se sienten cómodos y después piensan que van a escuchar la clase, háganlo. Es probable que a los primeros 10 minutos se embolen, digan, este está completamente loco, y agarren el libro para leer, que es un poco más sano que escucharme otra vez 2 horas. Vamos a hacer el break. Volvemos a las 8:10 en punto. Comenzamos la segunda parte. Yo 09 les empiezo a dar ingreso. Bien, acá ya podemos cerrar.